Buenas noches. Comenzamos el ciclo número 40 del programa Péndulo. Significa 40 años de estar en la pantalla ininterrumpidamente, atravesando las situaciones políticas, económicas, institucionales de estos últimos 40 años. Arrancamos el programa en la primera parte de la gestión del doctor Florencio Tenef, primer gobernador de la democracia recuperada, y por supuesto estamos iniciando el ciclo 2025 con la gobernación del arquitecto Leandro Esdero, y la misión que nos proponemos este año es tratar de buscar la verdad. Algo difícil en estos tiempos, sobre todo cuando el poder político agobia, acosa a la prensa. Y yo quería compartir con usted algunas reflexiones a propósito de estos 40 años, donde nos va a volver a acompañar otra vez San Expedito, que precisamente es el santito a quien en los últimos años nos hemos puesto bajo su advocación, bajo su protección, y queremos que este santito milagroso, popular, nos siga ayudando. Y me gustaría pensar con usted y decir que en ningún país del planeta una sociedad se desarrolla fuera de la política. Ese equilibrio entre el oficialismo del momento y la oposición también de ese momento es lo que debe primar. En la Argentina y en el Chaco, esa política ingresó en el escenario de los intereses difusos. En nuestro país, la política tiene un desafío, también en el Chaco. Cuando hablo del país, hablo del Chaco. Recuperar la república en el país, o sea, la división de poderes, y respetar a rajatabla la Constitución. En esa división de poderes no puede existir más la supremacía de un poder sobre otro. El Poder Ejecutivo somete hoy, en este tiempo, bajo la presidencia de Javier Milei, a los otros dos poderes. El legislativo actúa de acuerdo a su conveniencia, a espaldas del pueblo, y la Constitución, y el Poder Judicial no existe. Hablando en buen romance y en criollo, la justicia está ausente en la nación y aquí en la provincia del Chaco. En la nación hay un genocidio
silencioso del sector público, de los jubilados, con una impunidad presidencial que por supuesto empieza a llamar la atención. La pregunta es, ¿en el Chaco es igual o peor? Se persigue a los políticos opositores, se persigue a los periodistas críticos y se echa, se despide a los colegas que trabajan en el sector público con el argumento de ahorrar del ajuste. Y uno puede decir que para colmo de males, la justicia protege al poder político. Mire, para muestras basta un botón. El actual gobernador no fue imputado en la causa PIM cuando era jefe de gabinete de la exintendente Aída Ayala en el municipio de Resistencia. Hasta ahora, en el propio sector político no se explican, menos algunos interrogantes en la justicia. No fue citado, menos imputado, en la causa llamada la mafia del desmonte, donde la Asociación de Abogados de Buenos Aires denunció al exministro Hernán Alabak de ser el operador de los desmontes ilegales sin que Esdero lo haga renunciar. Un escándalo de proporciones, silenciado, por supuesto, por la prensa cómplice. Y quiero leer esto, porque cuando hablo de la prensa cómplice, hablo de la prensa local del Chaco. La mayoría, los que manejan y tienen pauta. Nos tuvimos que enterar de muchas cosas por los medios de Buenos Aires, por ejemplo, la política online. El 16 de agosto del año pasado, publicaba la política online en su portal, la justicia de Chaco pidió una medida cautelar para que cesen los desmontes de esa provincia del norte argentino e impulsa una investigación donde aparecen imputados funcionarios, legisladores provinciales y empresarios. El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, los acusa por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita. En la causa, Sabadini investiga si los acusados habrían facilitado la tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño. ¿Sabe cuánto desmontaron el año pasado irregularmente, denunciado por Greenpeace en la Suprema Corte? 40.000 hectáreas. De eso la prensa cómplice no dijo nada, y Esdero, en la inauguración del 57º periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, no hizo referencia de esto ni de ninguna acusación de corrupción. Y escuche, los 7 imputados por la Fiscalía son, en ese tiempo, 2024, insisto, agosto, el ministro de la Producción y Desarrollo Económico Sostenible,
Hernán Javier Álavac. El empresario forestal y ex director de bosques, Miguel Ángel López. El ex subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de la Producción, Luciano Olivares. O sea, un ex condenado, ex imputado, era actualmente el asesor de Esdero en el Ministerio de la Producción. El empresario forestal y diputado provincial Atlanto Oncherú, el diputado provincial Juan José Bergia, el intendente de la localidad de Les Pinillos, Zenón Cuellar, el ex subsecretario de Recursos Naturales, también ex ministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brusuín. Esto decía el periodismo nacional. Esto parece muy al estilo de la criptomoneda, ¿no? Escándalo que somos noticia en el mundo. Pero tampoco se habló de la corrupción del expresidente Luis Berga en Ecom. Y la presunta corrupción en las pautas publicitarias de Marcos Recico, secretario de Asuntos Estratégicos, acusado de favorecer y crear empresas presuntas con comunicadores para desviar millonarias pautas publicitarias. Yo quiero poner en el aire, director, 2 minutitos de lo que decía al inaugurar el periodo legislativo y al empezar el discurso el gobernador actual Leandro Esdero. A ver, pongamos en el aire. Hace exactamente un año, al dirigirme en esta legislatura, me vi en la difícil tarea de describir el desorden, el caos y la corrupción que encontramos en la administración pública. Hoy podría extenderme durante horas contándoles los hallazgos que en este año se transcurrió. Vehículos y bienes recuperados, negocios descubiertos, irregularidades por doquier, agentes sumariados, organismos intervenidos, descontrol administrativo, son una mínima fracción de todo el desmadre con que hemos topado en esta etapa. Gran parte de eso se ha judicializado al punto de que existen funcionarios detenidos. Al iniciar la gestión, teníamos a disposición 1.300 millones en la caja provincial, con gastos operativos a cumplir ese mismo mes, fundamentalmente sueldos y aguinaldos, por 116.000 millones de pesos y otros 100.000 millones en deudas con proveedores y más de 50.000 millones en certificados de redeterminaciones de obras por tramitar. Debíamos hacernos cargo en febrero de la primera cuota de los históricos bonos de la gestión 2015-2019 en unos 40 millones de dólares que irresponsablemente administraciones anteriores, mentor y sucesor. Decía mi abuela, el muerto se asusta del degollado. Nunca un gobierno provincial, nunca un gobernador en su primer año de gestión tenía tantas acusaciones de irregularidades como tuvo Leandro Esdero el año pasado. Álavac, Berga, etcétera, etcétera, etcétera. Recico, en fin. Nos vamos a ir a la pausa. Y por supuesto, hemos invitado a un ex gobernador, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, gobernador que no le fue fácil cuando gestionó, porque por supuesto
tuvo que lidiar en la nación con un presidente que, al decir de la voz popular, nos hizo parir con la coparticipación. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre Pepo y Esdero? Pepo tuvo dignidad y planteó, se quejó, hizo las cosas que tenía que hacer, y Esdero pareciera ser de que no recuerda el apotegma del radicalismo, que se rompa pero que no se doble. Últimamente se doblan muchas las cosas. La pausa y estamos con Oscar Domingo Pepo.